gusto escuchar al doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Una república educadora. El pasado viernes 1 de marzo, la doctora Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de nación desde el Zócalo de la Ciudad de México y durante más de una hora presentó un proyecto resumido en 100 puntos que, además de transmitirnos confianza, garantizó algo inédito en las sucesiones presidenciales en este país: la continuidad. Antes, casi podríamos decir que desde siempre en la historia de nuestro país, los distintos candidatos a la presidencia de la República buscaban distinguirse del presidente en turno, buscando una originalidad real o simulada para destacarse en su campaña electoral como algo completamente distinto y como un cambio de rumbo. Antes, cuando llegaba el relevo sexenal, el presidente, una vez colocándose la banda presidencial, buscaba deslindarse a como dé lugar del presidente anterior, quizá por miedo o para no cargar culpas ajenas, y había, sí, un pacto de silencio, como en la sombra del caudillo, y con una lógica de muera el rey, viva el rey, se daba el cambio y se tenía que reinventar cada 6 años una idea, un concepto, una política, un proyecto de país. Partir de cero, iniciar desde ceros. Venía el año de Hidalgo, se robaban lo que podían antes de que vinieran los cambios en el gabinete, en las secretarías y en general en cualquier oficina de gobierno y en la burocracia. Había todo menos continuidad. Era un derroche, un barrido y una erosión inútil de recursos, de talentos, de esfuerzos. Escuchar a la doctora Sheinbaum el pasado viernes en el Zócalo nos da ánimos y esperanzas para que por fin en este país se dé una continuidad en una forma de gobernar y de entender al país. Continuidad que permitirá frenar el derroche, no empezar en ceros y, sobre todo, profundizar una transformación que el pueblo de México ha iniciado ya en el 2018. Cuando mencionó que refrendaría, por ejemplo, a Paco Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura Económica, fue una señal justo de que no vendrían cambios arbitrarios o innecesarios, sino que se le iba a dar un nuevo aliento a algo que ya funciona bien. La lógica perversa de hasta pintar de otro color las fachadas de los edificios gubernamentales, la lógica de es que va a poner a su gente, queda rota, abolida. La nueva lógica es, si se trata del bienestar del pueblo, se seguirán haciendo las mismas cosas y, en todo caso, ampliándolas. Habló de una república en donde cabemos todos y todas, pero con la prioridad de remediar las inequidades y desigualdades heredadas desde hace décadas por gobiernos neoliberales que padecimos desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Sería muy extenso revisar aquí los 100 puntos. Baste mencionar los concernientes al rubro que denominó República Educadora, Humanista y Científica. Por ejemplo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas tendrán una beca universal, aumentarán las becas para estudiantes de educación media superior pública y se llegará a 1 millón de becas para estudiantes universitarios y se incrementarán gradualmente también las becas para estudiantes de posgrado. Se reforzará el programa La Escuela es Nuestra, se continuará y se fortalecerá la nueva escuela mexicana y desde luego los libros de texto gratuitos. El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística. Las primarias públicas serán espacios de prevención de la salud. Se harán más preparatorias, consolidando y unificando los programas de estudio, tomando en cuenta la educación básica de manera humanista, científica, y como ahora se hace en el CONALEP,
y otros centros de educación media superior, lugares de trabajo y de certificación. Se promoverán, porque es una deuda, así lo dijo la doctora Sheinbaum, los salarios justos para los docentes de ese nivel educativo. Se fortalecerán los sistemas de educación superior pública del país, que seguirán siendo gratuitos. Se fortalecerán las universidades Benito Juárez. Se harán nacionales la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Entre todas las instituciones de educación superior, la meta que buscará alcanzar el gobierno de Claudia Sheinbaum es atender a otros 300,000 estudiantes. La educación, como ha dicho López Obrador, es un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Paulo Freire, el gran educador y pedagogo brasileño, decía en su Pedagogía de la Esperanza que el educador o la educadora, aun cuando a veces tenga que hablarle al pueblo, debe ir transformando ese al en con el pueblo. Y eso implica el respeto al saber de experiencia hecho. El modelo que representa la nueva escuela mexicana implica precisamente ese con el pueblo y no solo al pueblo. Por eso la República Educadora, tal y como la propone la doctora Sheinbaum, permitirá superar el voluntarismo, esta idea de que todo depende de la voluntad individual, el échale ganas, el échaleganismo, y por otro lado, el objetivismo mecanicista, que le negaba todo poder a la educación y por lo tanto su capacidad para generar una auténtica movilidad social. La República Educadora implicará, si todo marcha bien, la democratización de la escuela pública y por lo tanto una mayor democratización del país. Tenemos la esperanza en que gracias a la educación no necesitemos ya del miedo o del odio, ni de pactos de sangre o sangrientos para expresarnos o promover una idea. Tenemos la esperanza en que gracias a la educación seamos un país menos clasista y menos racista y menos colonialista. Tenemos la esperanza en que esta república educadora permitirá reducir la desigualdad, promover el humanismo, la ciencia y la democracia cognoscitiva. Y mire, se da cuenta cómo ya ni siquiera el doctor Doso Bugal le da algún tiempo o espacio a la payasada de Xochitl Gálvez. Estaba viendo algunos comentarios de la gente que nos pregunta, ¿este es un programa de política, de análisis político, de noticias o un programa religioso? No, es que, miren, al hablar de lo de esta ridiculez que se aventó Xochitl Gálvez en cuanto al supuesto pacto de sangre, pues se tiene que mencionar obviamente todo lo que conlleva nuestra propia idiosincrasia, la hipocresía de un partido que asegura ser muy religioso en cuanto al catolicismo y etcétera. Por eso es que hablamos de esto, pero no es un programa religioso, definitiva. Y ahora bien, esto que plantea el doctor Eduardo Sabugal es muy interesante, ¿no? Las propuestas que hay, la continuación de esa cuarta transformación, pero mire, ya a partir de la ciencia, a partir de las artes, a partir de la educación, en estas 100 propuestas que hace la doctora Claudia Sheinbaum, y que mire, de verdad, no es que estemos motivados hacia uno u otro, esto es opinión de cada uno de nosotros, pero de pensar en educación y de perpetuar programas de justicia social, en perpetuar eh, el, por el bien de todos, primero los pobres, a una cárcel para pues meter a la gente inocente a veces o la gente pobre, como lo plantea Xochitl Gálvez, bueno, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Evidentemente, de una como esa. Bueno, pues yo le quiero agradecer al doctor Eduardo Sabugal que nos comente, que nos plantee esto siempre aquí en Sin Censura. Le mandamos siempre un abrazo.